Vamos a continuar con la siguiente clase que consiste en hablar de la temática de operaciones algebraicas, en específicamente cómo multiplicar y en dado caso dividir polinomios por un monomio, ¿no? Entonces vamos a recapitular un poco lo que hemos dicho, ¿no? Nosotros podemos construir un polinomio mediante sumas, restas o multiplicaciones de monomios, ¿de acuerdo? Entonces, eso era en esencia lo que estábamos hablando. Como repaso, nuevamente podemos decir lo siguiente, que un monomio es de la forma ax a la n, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, meramente es un monomio. Entonces, un monomio se completa de esta forma. Entonces, ¿por qué decimos que un polinomio se forma con la siguiente estructura, ¿no? Podemos construir un polinomio mediante sumas y restas o multiplicaciones de monomios, ¿de acuerdo? Entonces, si yo aquí empiezo a sumarle términos como 2nx más 3x, etcétera, ¿no? Entonces, nótese cómo estoy añadiendo monomios, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera es como se construye un polinomio, con sumas o restas de otros monomios, ¿no? Entonces, únicamente un monomio es un término, que es lo que habíamos discutido, y este término se guía por o se identifica por el grado, ¿de acuerdo? El grado es la potencia a la que está elevada el monomio más alto del polinomio, ¿de acuerdo? De esta manera es como se identifican, ¿de acuerdo? Y también podemos decir que posee un coeficiente, y el coeficiente no era más que aquel valor que multiplica al, al monomio principal. Recuerden que el monomio principal pues no es meramente aquel que tiene el grado más alto, ¿no? O la potencia más alta. Y pues la variable pues es la variable en cuestión. Puede ser x, puede ser y, puede ser z, w, etcétera, ¿no? L, m, no sé, etcétera, ¿no? Entonces podemos sumarlos, multiplicarlos y dividir. Entonces esta clase concierne meramente a multiplicar los polinomios, ¿no? Entonces habíamos dicho que un binomio también relaciónenlo con aquellas clases que han tenido de números complejos, ¿no? La forma binómica. Binomio habla de dos, de dos, nomios de dos monomios, ¿de acuerdo? Entonces estos son de la forma ax más b, ¿de acuerdo? Entonces estos son los binomios. Los binomios son de esta forma. Tienen un coeficiente a y una ordenada b, ¿de acuerdo? Entonces vamos a proceder a multiplicar estos dos binomios. El paso 1, lo que debemos de analizar, pues es aplicar la propiedad distributiva de los números reales. ¿Y cuál es esa propiedad? Bueno, la propiedad distributiva de los números reales me dice que yo puedo hacer las multiplicaciones en secciones, ¿de acuerdo? O en otras palabras, que yo los puedo hacer por partes. Muy bien, entonces vamos a hacerlo primero. Tal vez de ustedes de sus anteriores cursos recuerden que, por ejemplo, este 4x va a multiplicar a todo el segundo binomio. Entonces vamos a realizar eso y eso se le conoce como la propiedad distributiva, ¿no? Entonces sería 4x va a multiplicar a 3x menos 2. Más, ahora este término, que es 5, va a multiplicar a todo el binomio secundario, ¿no? Entonces esto es 3x menos 2, ¿de acuerdo? Y esto es lo que hemos hecho. Si se dan cuenta, hemos distribuido o seccionado en partes todo este binomio. Entonces, ahora lo que resta o lo que sigue es multiplicar y eliminar los paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces, copiamos y lo pegamos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a multiplicar lo que resulte de esto, ¿no?
Entonces, en este caso sería 4x por 3x, pues este sería 4x. 4x por 3x sería 12x al cuadrado, muy bien. Y ahora es 4x por menos 2, sería menos 8x, ¿de acuerdo? Continuamos con el segundo término, 5 por 3x sería 15x. Ahora el segundo término sería 5 por menos 2, sería menos 10, ¿de acuerdo? Y ahora hemos multiplicado y efectuado todas las operaciones. Entonces hay un paso número 3. El paso número 3 consiste en agrupar los términos semejantes, ¿de acuerdo? Entonces, estos términos semejantes que vamos a agrupar, pues tenemos que buscar aquellos que poseen potencia cuadrada, así como x cuadradas, las x y los coeficientes, ¿no? Entonces vamos a realizarlo de la siguiente manera. Ahora lo que sigue es el paso número 3, sería agrupar. Entonces vamos a agruparlo y lo vamos a agrupar mediante los términos semejantes. Entonces vamos a comenzar con 12x. ¿Hay algún x cuadrado por acá? No. Entonces 12x pasa igual. 12x al cuadrado. Menos 8x más 15x. Esto sí lo puedo agrupar, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que agrupar, ¿no? Entonces esto lo voy a poner de la siguiente manera. Entonces voy a poner como una x al principio. Y si se dan cuenta, como que los agrupé por las x, ¿de acuerdo? Ahí está representado. Aquí es más. Entonces, de esta manera los he agrupado, ¿de acuerdo? ¿Hay algún 10 nuevamente? No, entonces este pasa igual. Entonces, ahora sí. Una vez que los agrupé, pues tengo que efectuar las operaciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a copiarlo y pegarlo. Y vamos a realizar lo que está aquí. Menos 8 más 15, ¿cuánto sería? Serían 2 para 10 y 5 serían 7. Entonces esto nos quedaría 7. Pero esto sería x por 7, sería 7x, ¿de acuerdo? Y esta es la respuesta, 7x menos 10. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera es como se multiplican los binomios o los polinomios en dados casos, ¿no? Entonces vamos a continuar con lo siguiente, con un siguiente ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a realizar esto. Vamos a multiplicar polinomios, ¿de acuerdo? En este caso, estos son trinomios. Entonces, nuevamente, aplicamos la propiedad distributiva de los números reales. Entonces, ahora x al cuadrado va a multiplicar a todo esto. 5x a todo el segundo, menos 4x aquí a esta parte correspondiente, ¿no? Entonces, vamos a realizarlo. Entonces vamos a copiar esto y a borrar lo anterior. Entonces aquí x al cuadrado va a multiplicar a todo, ¿de acuerdo? Sería x al cuadrado por todo el trinomio, ¿no? Más, ahora es 5x, ahora es 5x por todo el polinomio restante, ¿de acuerdo? Vamos a borrar este. Ok. Ahí está. Ahora es más, disculpen, es menos, ¿verdad? Es menos 4. Es este término, sería menos 4 por todo el segundo polinomio, ¿no? Sería esto. Entonces, de esta manera es como nos queda la operación, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Se dan cuenta? Hemos distribuido el primer polinomio en el segundo. Entonces vamos a continuar. Ahora lo que tenemos que hacer pues es multiplicar, ¿de acuerdo? Pues vamos a multiplicarlo. Entonces vamos a multiplicar ahora x al cuadrado por 3x al cubo. Pues vamos a realizar esta operación. Muy bien. Y vamos a ponerlo en paréntesis, nada más por comodidad, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, vamos a notar lo que resulta de esta multiplicación. Entonces sería x al cuadrado por 3x, quedaría como 3x a la quinta. ¿De acuerdo? Es
x cuadrada y x cúbica sería x quinta, ¿no? Entonces esto sería x a la quinta. Esto es por las leyes de los exponentes. Entonces quedaría el segundo, x al cuadrado por 3x. Esto nos quedaría como 3x a la cuarta, más 3x a la cuarta. Muy bien. Ahora el tercer término sería x al cuadrado por menos 1, quedaría como menos x al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí está. Y esto es lo que resultó de la primera multiplicación. Vamos con la segunda de 5x por todo el trinomio, ¿no? Vamos a realizarlo en esta parte. E igualmente en un paréntesis para tener orden. ¿Ok? Entonces, esto sería 5x por 3x al cubo, sería 5 por 3, 15. X por x cúbica, x cuarta, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces sería el segundo, 5x por 3x quedaría como 15x al cuadrado, más 15x al cuadrado. Muy bien. 5x por menos 1 quedaría menos 5x, ¿de acuerdo? Vámonos con el siguiente. Sería menos 4 por todo el trinomio. Vamos a hacerlo también nuevamente en un paréntesis. Entonces sería más lo del paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces aquí sería menos 4 por 3x al cubo, quedaría como menos 12x al cubo, ¿de acuerdo? Y está. Menos 4 por 3x quedaría menos 12x. Menos 4 por menos 1 quedaría como más 4. ¿De acuerdo? Y nótese cómo hemos efectuado las multiplicaciones en cada uno de los polinomios, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar. El paso 3 sería agrupar, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros ahora vamos a agruparlos, ¿y cómo los vamos a agrupar? Pues los vamos a agrupar por sus potencias, ¿de acuerdo? Voy a ir observando si hay potencias de diferente grado y aquellas con el mismo grado las voy a adjuntar, ¿no? Vamos a iniciar en el primero, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a agruparlos. Entonces, ¿hay algún x a la quinta? No, es el único, entonces este pasa igual, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seleccionar este, x a la quinta. Recuerden siempre empezar con las potencias altas y después hasta las bajas, ¿no? Vamos a ver, hay un x cuarta. Sí, en efecto, aquí está un 3x cuarta y un 15x cuarta. Entonces vamos a ponerle más. Ok, vamos a insertar la ecuación. Recuerden, tenemos 3x a la quinta. Ok, este vamos a moverlo. Ahí está. Entonces, potencia quinta no hay, más potencia a la cuarta sí hay, ¿de acuerdo? Entonces voy a escribir primero x a la cuarta y voy a poner que aquí hay 3x a la cuarta y acá hay 15x a la cuarta. Entonces sería más 15, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente. El siguiente que sigue es la potencia cúbica. Vamos a ver si hay cubos. X cubo por aquí está nada más entonces sería más por menos, quedaría menos. Esto quedaría como menos 12x al cubo. Menos 12x al cubo, ¿de acuerdo? Vámonos con las potencias cuadradas. Aquí está menos x al cuadrado. Aquí están 15x al cuadrado. Y son las únicas, ¿de acuerdo? Entonces esto quedaría como más
x al cuadrado. Vamos a poner paréntesis. Ahí está. Entonces quedaría menos x al cuadrado. Aquí esto sería menos 1. Más 15. Aquí hay 15x al cuadrado. Entonces aquí sería 15, ¿no? ¿De acuerdo? Vámonos con las potencias de grado 1. Aquí hay, no. Aquí sí hay una. Y acá está otra. Entonces quedaría menos 5x menos 12x, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner aquí x menos 12 menos 12x menos 5x menos 5, ¿de acuerdo? Y vámonos con los coeficientes. ¿Hay algún coeficiente aquí? Pues nada más está el 4, entonces sería más 4. Y así, de esta manera es como quedaría nuestro polinomio. Entonces, el paso número 4 sería pues únicamente efectuar estas operaciones, ¿no? Y encontrar la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar. Entonces aquí quedaría 3 más 15, quedaría como 18x a la cuarta, muy bien. Entonces esto sería 18x a la cuarta menos 12x cúbica más, sería menos 1 más 15, quedaría como 14x al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos quedaría como 14x al cuadrado. Más x, pero en estos casos son menos 12 y más 5. Entonces menos 12 menos 5, esto quedaría como menos 17, ¿de acuerdo? Entonces esto sería como menos 17. Entonces este quedaría menos 17 x, ¿de acuerdo? Más 4. Y esta es la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces de esta manera es como se suman y se restan. Vamos a realizar un último ejemplo. Se dan cuenta, estos no vienen en el producto, pero vamos a realizarlo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a realizar esta operación. Es 6x al cuadrado por y al cubo más 4x al cubo y al cuadrado menos 10xy, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que garantizar que x y y siempre sean diferentes de 0. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Bueno, pues eso se realiza por las siguientes razones, ¿no? Recuerden que nunca podemos dividir entre 0, ¿de acuerdo? Y eso es un hecho, ¿no? Entonces vamos a separarlas, vamos a separar esta expresión o este polinomio entre el monomio del denominador, ¿de acuerdo? Entonces vamos a insertar una ecuación y lo que voy a hacer es separarlo, ¿de acuerdo? Entonces voy a dividir individualmente cada uno de los tres términos, ¿de acuerdo? Esa es una técnica muy eficiente. Entonces esto sería, ok, vamos a realizarlo, vamos a insertar una fracción y vamos a realizar lo siguiente. Entonces sería 6x al cuadrado y al cubo. 6x al cuadrado por y al cubo, ¿de acuerdo? Entre 2xy. Y esta es el primer término, ¿no? Más quién, más lo que le resta, más, ahora sería nuevamente una fracción. Y ahora lo que tendríamos sería 4x al cubo y al cuadrado entre 2xy, ¿de acuerdo? Entonces vamos a copiar este término. Y ahora vamos a escribir lo siguiente. Entonces sería el segundo es 4x al cubo, x al cubo, y al cuadrado. Muy bien. Quedaría el siguiente término. Más el siguiente término que es menos 10xy, ¿de acuerdo? En este caso sería 10xy. Vamos a poner el menos aquí. ¿De acuerdo? Ahí está.
Entonces, esto es la operación que resultó. ¿Y cómo procedemos con ello? Bueno, pues ahora si se dan cuenta, lo que tendremos que hacer es cancelar términos, ¿de acuerdo? Y encontrar pues cuál es su resultado, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a continuar con lo siguiente. Entonces ahora es 6 entre 2, pues me quedaría como 3, ¿de acuerdo? Entonces esto sería 3. Aquí hay x al cuadrado entre x, si se dan cuenta, esta x cancela una x de la que está aquí arriba y nos quedaría nada más 3x, ¿de acuerdo? Aquí hay una y en el nominador, en el denominador, y hay 3 en el nominador. Entonces, esta y cancela una y de la que está aquí arriba. Entonces quedaría como 3xy al cuadrado. Muy bien. Más el siguiente término. Entonces sería 4 entre 2, quedaría como 2. Entonces, aquí está una x, aquí cancela una de la que está aquí. Entonces, en vez de tener x cúbica, tendría x al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es por las leyes de los exponentes. Recuerden que lo que tengo arriba y abajo, pues si divido entre lo mismo, pues es 1, ¿no? Entonces, pero normalmente o en el lenguaje se dice que se cancela, ¿no? Y aquí nuevamente tengo una y y arriba tengo y al cuadrado. Entonces, esta y cancela una y de la que está aquí. Entonces quedaría como y. Muy bien. Más, ahora, bueno, en este caso es menos, ¿verdad? 10 entre 2 quedaría como 5. X, aquí hay una X, abajo hay una X, entonces X entre X pues es 1, o se cancela, ¿no? Como nosotros decimos. Y entre Y pues se cancela. Y esta es la respuesta, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a pausar este video y vamos a continuar con la parte número 2 de esta clase, ¿de acuerdo?